Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Mi Mejor Versión Hoy. Esta es una invitación, es una propuesta, un reclamo, es una sugerencia para vivir nuestra mejor versión cada día. Y en este episodio de MMBH, Mi Mejor Versión Hoy, vamos a estar hablando de la espiritualidad, que en nuestra experiencia es difícil de sostener. Y en la mayoría de los casos, cuando uno está fuera de una religión, se hace un poco más complicado y cuando está dentro de la religión, también se hace un poco difícil a veces. Y esto se puede ver reflejado en algunos de los problemas que podemos tener a diario cuando sentimos que estamos lejos de la espiritualidad. Por ejemplo, una sensación de vacío que a veces no nos da sentido de la vida. La espiritualidad puede ayudarnos a ocupar ese vacío, ese sin sentido. También podemos encontrar una falta de dirección, una falta de propósito en la vida. Y esta es una desconexión que tenemos con nosotros mismos y también una desconexión que vamos a notar que tenemos con los demás. Me llamo Marcelo Márquez, soy de la ciudad de Córdoba, República Argentina, y estamos en esta mi mejor versión hoy y les voy a presentar a mi compañero de ruta que del otro lado del charco, del otro lado del Atlántico, nos está esperando. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo soy Marcelo Lavallén, estoy en este momento en Almería, en España, y bueno, compartiendo con Marcelo Márquez desde Córdoba, que es mi ciudad natal también. Estamos compartiendo este podcast, esta invitación que estamos haciendo, ¿no? Y la solución que proponemos en este podcast, en mi mejor versión hoy, es indagar juntos estos temas que vamos planteando de una forma práctica y reflexiva, ¿no es cierto? Es decir, siempre queremos reconectar con esa mejor versión hoy. Todos hemos vivido ese momento, todos tenemos algún reflejo, alguna situación en la que podemos decir, en este momento estuve brillando, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y no lo queremos hacer de una manera idealizada, si bien obviamente estamos en muchos momentos teorizamos y hablamos sobre cosas, pero siempre tratar de bajarlo al proceso diario que significa cada una de estas cosas, ¿no? De seguir, vamos a invitarlos a seguirnos, a comentar, a preguntar, a que le den like, a que compartan, porque evidentemente lo que queremos con esto es que le llegue a la mayor cantidad de personas posibles y que la mayor cantidad de personas posibles sean beneficiadas de esto, ¿no es cierto? De estas conversaciones, pero también esa interacción que podemos lograr, que queremos lograr, también nos va a ayudar a nosotros a redirigir probablemente algunos temas y hacer más hincapié en otros y demás, y por supuesto también en algún momento atraer otros invitados, ¿no? Siempre de un un enfoque integral que el que tengo aquí atrás, ¿no es cierto? Que mi mejor versión hoy pensando en algún momento desde mi cuerpo, desde mi mente, desde mis emociones, desde el tema del dinero, mi dinero, desde mis relaciones y hoy especialmente, Marce, vamos a hablar y vamos a pensar mi mejor versión hoy en la espiritualidad. Bien, hoy vamos a ver, entonces vamos a transitar el camino en este episodio de la espiritualidad. Y bueno, la pregunta disparadora que yo te voy a hacer ahora es, ¿qué es la espiritualidad? Bien. Esa es una pregunta muy interesante, Marce, y que muchísima gente se la hace y que evidentemente hay muchísimas respuestas para dar. El tema es amplísimo, así que por lo pronto lo vamos a tratar de reducir y simplificar para poder tratarlo, ¿no es cierto?, de esta manera. Entonces, lo que hemos hecho primero es mirarlo desde las religiones organizadas, ¿no? Porque al final de cuentas, la mayor parte de nosotros hemos estado, en nuestro caso, por supuesto, por nuestra cultura que viene de España, sobre todo, de la religión católica. Pero evidentemente que hay muchas otras religiones. Yo acá en España comparto, digamos, por la gente con la que convivo, con la que vivo, digamos, en esta ciudad y en estos lugares, con gente que tiene también profesan otras religiones, ¿no? Entonces, desde las religiones organizadas diría que la espiritualidad suele entenderse como la relación viva y consciente entre el ser humano
y lo divino. Y voy a señalar hacia arriba porque Claro. normalmente cuando hablamos de lo divino uno señala para arriba, ¿no? Expresada a través de doctrinas, rituales, textos sagrados, la Biblia, la misa, todo lo que ya sabemos, ¿no? Comunidades de fe, los que hemos tenido oportunidad de vivir en una comunidad de fe, con gente que profesa la misma fe, ir vinculándonos desde ese lugar. Y prácticas específicas, como por ejemplo la oración, en otras la meditación, la confesión, que es un rito también que se hace, ¿no es cierto?, sobre todo en la religión católica, el servicio, ¿no? O la celebración de otros ritos. Bien. Entonces, es como que tenemos muchos ritos, hay muchas Sí, celebraciones y tenemos una cantidad de religiones, podríamos mencionar. hay ¿Sí? muchas religiones, por supuesto, hay Bien. muchas, hay muchas religiones, sí. ¿Y, y qué ofrecen las religiones? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué cada una de las religiones Sí. ofrecen todo cosas muy distintas o más o menos todos están alineados hacia un punto? ¿Qué ofrecen las religiones? ¿Para qué están en realidad? Bueno, hay la palabra, vamos a decir algo, la palabra religión, ¿sí? Viene del latín, ¿sí? Y significa religar o unir, ¿está bien? Antes de llegar a un poquito profundizar más eso, que lo voy a hacer un poquito más adelante, sí también quiero decirte esto, ¿no? Que cada religión ofrece un camino estructurado. Esto de los ritos y todo eso son una especie de camino estructurado. Yo no sé si leíste El Principito. El Sí. Principito de Antoine de Saint-Exupéry es un libro muy interesante, ¿no es cierto? Que supuestamente está hecho para niños. Uno cuando lo lee y lo relee se da cuenta que hay muchísimas cosas que dice que no son para niños, ¿no? Ujú. Y hay una frase que dice el zorro, si no me equivoco, que le dice al Principito, los ritos son importantes. ¿Y por qué dice esto? Porque dice, si yo te digo que nos vamos a ver mañana a las 3 de la tarde, y tenemos ese acuerdo, que de alguna manera eso pasa a ser un rito, yo ya empiezo a previvir ese momento y me empiezo a alegrar de verte antes de que llegue ese momento. Entonces, de alguna manera, los ritos están muy relacionados, Marce, con el inconsciente, pero no quiero entrar en eso porque vamos a ir es decir, un tema para abrir Abrir, larguísimo, ¿no? abrir otro episodio con eso. Totalmente. Dale. Entonces sí lo que quiero decirte, y vamos a hacer una recontra simplificación, pero creo que está bueno. Por ejemplo, en el cristianismo, ¿no es cierto? Un camino es seguir a Cristo, Ujú. ¿sí? Yo Sí. soy el camino, la verdad y la vida, dice Cristo, ¿no? Entonces imitar su vida y abrir el corazón a la gracia divina sería un poco el camino del cristianismo en general, no solo del catolicismo, que hay varias religiones, varias iglesias que lo tienen a Cristo como centro, ¿no? Exacto. En el Islam, que acá, digamos, en esta zona hay muchos musulmanes, es someterse voluntariamente a la voluntad de Dios, Alá, Ujú. y cultivar la fe, la oración y la compasión. Esto es lo que dice el Islam. Por supuesto que tergiversaciones hay en todas las religiones, ¿no? Sí. Es decir, ya sabemos y no es un tema tampoco en el que me parece que tiene No, sentido no meternos, vamos a ¿no? entrar mucho en eso, no. No. En el judaísmo es vivir en alianza con Dios a través de los mandamientos y la justicia. Hay muchísimas, muchísimas leyes en el judaísmo, muchísimas. Realmente yo evidentemente no soy judío, no he procesado esa religión, pero sí conozco gente judía y conozco y sé que, digamos, tienen muchas reglas y mucha estructura su religión, ¿no? En el budismo, que bueno, todos habremos escuchado una vez por lo menos de Buda Exacto. o del iluminado de alguna manera, ¿no? ¿Qué es esto? Buscar la iluminación y liberarse del sufrimiento por medio de la meditación y el desapego. Marce, como digo, esto es recontra sintético y simple como para presentarlo simplemente, ¿no? Cada uno de estos podríamos tener mucho para hablar. Y en el hinduismo es reconocer lo divino en uno mismo y en todo, y avanzar en el camino del Dharma,
que es un poco este sentido de vida que cada uno tiene, y el karma, que de alguna manera es lo que nos trae las acciones que hicimos, ¿no? En algún caso también, en el caso del hinduismo, también en las distintas reencarnaciones, que es en lo que cree. Pero bueno, también muy sintético. Esos temas que algún día buscaremos un especialista en cada una de estas grandes religiones y que nos cuente un poco más porque está interesante profundizarlo y saber, porque Entenderlo, ¿no? yo siempre digo que cada religión de esta grande siempre aportan, todas aportan lo mismo, es el Ujú. bienestar del ser humano y la conexión. Ninguna Totalmente. religión te propone que vos seas un mal tipo, al contrario, todas hablan de que tenés que ser una buena persona, conectarte, colaborar con la sociedad. Bueno, de hecho, como en el judaísmo, que decir que a partir de ahí se generan leyes sociales, entonces, bueno, y también nosotros los cristianos tenemos un montón de leyes, obviamente basadas en eso. Pero digo, el fin de todas, no importa cuál es el camino que vos tomes, el fin es el mismo, es tratar de hacer que se eleve el ser, ¿no? Que el ser humano Ujú. como especie, digamos, en esta parte espiritual, nosotros lo que hagamos es elevarnos y ser una mejor versión, en definitiva. Tal cual. Tal cual, tal cual. Es así, tal cual. Mira, una cosa que yo podríamos, digamos, aportar respecto a, y que nos sirve para verlo. Vos fíjate que es muy difícil desarrollar la espiritualidad sin un referente o una referente. Ujú, Y voy a poner algunos ejemplos, pero hay miles, ¿no? Es decir, los más comunes, vamos a llamarle de alguna manera, no común, es decir, comunes en el sentido de que más gente sigue, ¿sí? Más comunes a la mayor cantidad de personas, son Jesús, la Virgen María, Buda, Mahoma, Abraham, Moisés, el Dalai Lama, ya para venir, Krishna, digamos también en lo que es el ujú. hinduismo, el Dalai Lama y el Papa como relativamente más cercanos, ¿no? Es decir, siempre hay como unos referentes, pero sobre todo Jesús, la Virgen María, Buda, Mahoma, Abraham, Moisés, van mostrando, y Krishna, van mostrando un camino, ¿no es cierto?, para seguir y demás. Pero vos fíjate que Jesús cuando explicaba cualquier cosa que quería explicar usaba parábolas, lo que Exacto. se dice parábola habitualmente, ¿no? Imágenes. Y casi siempre hablaba y se refería y contaba como historias en las cuales participaban personas, ¿sí? A veces, por ejemplo, cuando habla de los sirvientes y el amo, de las lámparas encendidas, no voy a leer cada uno de los textos, pero digamos, cuando habla del hijo pródigo y el padre bondadoso, que esa es una parábola bastante conocida, digamos, ¿no? Después en otros momentos usaba la naturaleza como ejemplo. ¿Sí? La higuera, el grano de mostaza, digamos, también utilizaba la naturaleza, ¿no? Después, también muchas formas de acercarnos a la espiritualidad es a través de cuentos, ¿sí? Por ejemplo, que empiezan con un maestro y un discípulo y qué hacen y con quién se relacionan y qué conversan y demás, ¿no? Cuando rezamos, ¿sí? Las personas que tienen la habitualidad o no, pero que lo hacen en algún momento, normalmente se le reza a algo o alguien, es decir, algo o alguien en general que sentimos que está fuera de nosotros, ¿sí? Un ser que está, por eso yo señalaba para arriba, Claro. que normalmente lo identificamos como cielo en ese nosotros, ¿no? En ese sentido, ¿no? También si nos hace, digamos, más en el día a día, lo que nos trae muchas veces la espiritualidad, digamos, la relación por ahí con sacerdotes, para acercarnos o para alejarnos, Marce, de la espiritualidad muchas veces Depende. pasa también, ¿no? Pasa. Los sacerdotes, las monjas, los rabinos, los imanes, los maestros budistas, etcétera, ¿no? Es decir, vos fíjate que cuando yo escribo el tercer maestro, pongo a dos protagonistas que tienen una experiencia similar y que la viven desde dos lugares diferentes, de dos formas diferentes, cada uno con su personalidad, con su entorno, con sus vivencias, y uso la figura de un gurú que me permite transmitir ciertas ideas que me parecen importantes para ese crecimiento. A lo que voy es que si bien uno puede vivir la espiritualidad en la intimidad,
normalmente el rezo, más allá de hacerlo en una iglesia y demás, muchas veces lo podemos hacer en el silencio de nuestro cuarto. Podemos hacerlo en cualquier iglesia, en cualquier templo, entrando y estando en silencio y demás. Hay muchas otras formas de entrar en esa conexión, ¿no? Pero normalmente nos dirigimos a algo o a alguien. Y acá vuelvo a lo que yo te decía, a lo que decía antes de la religión. Que la religión, que significa ligar, unir, y que significaría en este caso el de ligar o unir el ser humano con lo divino. Bien. Y ahí, ¿qué nos hace falta unir entonces? ¿Nacemos separados nosotros o nos separamos de la espiritualidad? Es una pregunta muy profunda, Marce, porque justamente yo creo que ahí nace alguno de los problemas o de las situaciones por las cuales nosotros nos sentimos alejados de la espiritualidad. Em, Normalmente los que hemos crecido en una familia católica en la que yo he ido muchísimo a misa, he participado en grupos católicos, he conocido a mi mujer en un grupo juvenil, digamos así, hemos participado en muchos bautismos, hemos sido catequistas de comunión, de confirmación, hemos trabajado muchísimo integradamente con eso, ¿no? Y por distintas razones, en algún momento de nuestra vida nos hemos alejado un poco de esa práctica habitual. Y eso le ha pasado a muchísima gente. Yo me encuentro permanentemente con gente, como es un tema que a mí me gusta mucho, me atrae mucho a hablarlo con la gente y demás, y yo encuentro que eso le pasa a mucha gente y que es el sentirse separado de la espiritualidad, como que lo ve, ¿por qué? Porque dice, yo no voy a misa, por lo tanto, no voy a misa o no voy al templo, Claro. no practico una religión, por lo tanto, y en la religión está Dios. O el ser que yo considere, digamos, Alá, Jehová, etcétera, etcétera. Y como yo no practico esa religión, entonces estoy separado de Dios o del espíritu en ese sentido, ¿no? Y vos hiciste una pregunta muy profunda, digo esto, porque yo creo que hace un tiempo atrás vengo pensando que lo que nos hace sentirnos separados del espíritu, de la espiritualidad, o unirnos a ellas, es nuestra mente, ¿no? Es nuestra mente, son nuestros pensamientos, es nuestra, de alguna manera, esa mente consciente es la que funciona como una especie de válvula, Marce. Ujú. Funciona como una especie de válvula. Estamos conectados o no conectados. En mi visión, digamos así, ¿no es cierto? El espíritu, nosotros somos, entre otras cosas, espíritu. Sí. Es decir, cuando nosotros hablamos de esas áreas que componen nuestro ser humano, ¿sí? Nosotros y hablamos del cuerpo, hablamos de la mente, hablamos de las emociones, cada una de esas se pueden sentir, ¿no es cierto? Y también hablamos de la espiritualidad, además de las relaciones y el dinero, pero, digamos, forma parte de lo nuestro, es parte de lo que somos, la espiritualidad. Hay gente que dice que somos espíritus y nos hemos materializado en este cuerpo, digamos así y demás. Por supuesto, hay creencias, hay muchísimas. Cada uno puede seguir la suya, por supuesto, sin ningún problema, ¿no? Este, yo lo que quiero, lo que queremos en esta charla, en esta conversación, es más allá de que participemos o no de una religión organizada, em, entendamos que la espiritualidad forma parte de nosotros también. Vale decir que vos podés ser un ser espiritual sin practicar una religión. ¿O es necesario practicar una religión para ser espiritual? No es que pueda ser, lo que yo digo es que Ah, somos ok. espirituales. Bien. ¿Está bien? Es decir, hay una imagen,
que como todo, es como una especie de, como un cuento, digamos así, que una persona habla con Jesús, con Dios, y le dice que vio su camino, su vida, como en un camino, como unas huellas sobre la arena, sobre la playa, y que siempre se iba acompañado con Jesús, ¿no? Con Jesús que eran dos pares de huellas, pero que en los momentos más duros de mi vida, dice, vi que había un solo par de huellas. Y entonces la pregunta es, ¿por qué me abandonaste? Ujú. Y lo que Jesús le dice, yo no te abandoné, en ese momento yo te cargaba, Ah, qué bueno. en ese momento yo te cargaba. Entonces, lo que nos sostiene en la vida es la espiritualidad. Muchas veces, te digo una cosa, hay una oración, hay una serie muy interesante que está teniendo mucho éxito, que se llama Los Elegidos, The Chosen, que está teniendo mucho éxito a nivel mundial, que básicamente habla de Jesús y de los discípulos. The Chosen, que serían los elegidos, son los Sí. discípulos, ¿no? Y hay una imagen que yo la he visto muchas veces porque en un momento dado Jesús se despierta y hace una oración que dice, aproximadamente dice, gracias Señor por devolver mi alma. Entonces yo como tengo una persona conocida en el judaísmo que sabe mucho del tema, le pregunto si esa era una oración de los judíos habitual. Y él me dice que era una oración que sobre todo los de la Cábala la usaban, digamos, los de la Cábala, que es como una doctrina dentro del judaísmo, ¿no? Em, pero, qué significa esto, Marce? Y vos fíjate que después lo vamos a unir en algún momento cuando hablemos del cuerpo y hablemos de la importancia del descanso y del sueño en particular. ¿Qué pasa durante el sueño? Nuestra conciencia no está. Ujú. Es decir, estamos dormidos, por lo tanto estamos inconscientes. Hay muchas cosas que siguen pasando durante el sueño, de las cuales nosotros no somos absolutamente responsables, Exacto. conscientemente. Se hacen en forma automática, ¿no? Y el sueño es muchísimas cosas, y no voy a entrar en eso, como te digo, yo creo que da para un capítulo completo. Pero sí quería detenerme en este punto y sin saberlo, porque no lo sé, ¿sí? O sea, en esto siempre también, en las conversaciones que siempre tenemos, Marce, decimos, esto es lo que creo y esto es lo que sé. Exacto. ¿No? Es Exacto. decir, no es lo mismo de decir, esto creo y esto sé. Es muy Ujú. distinto, ¿no? Muy Sí. diferente. Yo sí creo, y lo acepto como una realidad en mi vida, que durante la noche, aunque yo no lo quisiera y aunque yo no haga nada para eso, mi alma, que vendría a ser el vehículo de mi espíritu, según algunas tradiciones, se reconecta con el espíritu si es que hiciera falta. Yo creo que no hace falta porque el alma siempre está conectada, lo que, como digo siempre, la mente es la que está funcionando como válvula, ¿no? Es decir, la espiritualidad es algo que yo vivo, pero puedo no ser consciente de esa espiritualidad si no quiero serlo. Claro. Te pido que no me dejes que yo, cuando empiezo con estos temas, yo me voy mucho. No, 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 pero está muy Tráeme un poco interesante el... porque justamente el tema de la espiritualidad se lleva a plantear en este nivel, porque estamos saliendo ya del plano religioso, es decir, estamos empezando a ver cómo la espiritualidad funciona desde otro ángulo que quizás no lo analizamos o cuando lo escuchamos no lo estamos entendiendo, no lo estamos como sugiriendo nosotros como que eso es espiritualidad. O sea, Sí, es muy fácil entender o digerir que la espiritualidad está pegada a la religión, pero quizás sea un poco más complejo empezar a entender que la espiritualidad, cuando no está pegada a la religión, trabaja de algunas maneras, de algunas formas, como en este caso, desde el inconsciente a través del sueño. Y eso claro. es lo bueno de esto, contarle una versión de la que habitualmente no escuchamos
Y bueno, como la religión misma, la pregunta es, ¿existe o no existe Dios? ¿Es cierto o no es cierto? También es un poco difícil demostrarlo a esto, si bien debe haber, y hay ya muchos avances por la neurociencia que nos permiten demostrar qué ocurre con los sueños, y hay cosas muy interesantes. Pero esto es una cuestión, como dijiste vos, es lo que yo creo, dijiste vos. Yo creo que hay Claro, una conexión entre la espiritualidad, el alma, que ocurre en un determinado momento que necesitamos estar en un estado preciso, que es el estado de inconsciencia que nos da el sueño. claro. Entonces, ahí puede ocurrir todo eso. Por eso me interesa y me parece que es muy importante porque nos estamos saliendo un poco de la caja esta de que siempre hablamos espiritualidad pegada con religión y ahora vos me estás contando. ¿Cómo ocurre la espiritualidad también en nosotros? ¿Cómo esta mezcla que decíamos, esta separación que nos parece a veces tenerlo? Entonces Ujú. podemos, a ver, yo siempre te hago preguntas un poco más allá porque yo voy escuchando y siempre decimos esto, nos ponemos en aprendices. Si bien este es un espacio que nosotros lo generamos, planteamos los temas, atrás tuyo están los puntos que nosotros trabajamos la espiritualidad, la relación, la mente, el dinero, el cuerpo, todo. Pero bueno, cuando uno va planteando el tema, también generamos un debate. Y es decir que en esta teoría que vos vas llevando, como que inevitablemente todos somos espirituales porque hay un momento que inconscientemente nuestra alma y nuestro espíritu hacen un trabajito, hacen una comunicación en algún momento del día y estaría bueno tener un poco más de conciencia que eso pasa en nosotros. Es decir, Claro. que ser más conscientes que somos seres espirituales en ese aspecto y que en algún momento eso Mm. tiene una relación y una función. Por lo menos ese es mi primer análisis que voy haciendo. Vos fíjate que ser consciente de la espiritualidad es por lo menos, aunque no creas en nadie, en nada, digamos así, porque claro, cada palabra que uno dice con el tema de la espiritualidad, uno dice Dios y Dios nos trae a lo mejor la Iglesia Católica y con la Iglesia Católica vienen un montón de cosas que los hombres de dentro, o los hombres o las mujeres dentro de la Iglesia Católica, en nombre de Dios o en nombre de Jesús, hicieron o dejaron de hacer. Con lo Exacto. cual ya trae una carga muy grande, ¿no? Entonces yo lo que intento es tratar de quitar esa carga que traen las palabras, los hechos y demás de las personas y decir, simplemente entender que hay algo que está más allá de esto que vemos y tocamos, por decir de alguna manera, ¿no? Simplemente ser consciente de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que algunas personas, porque al final de cuentas terminan siendo materialistas en el punto de vista, digamos, técnico de la palabra, no materialista en el sentido económico, sino en el sentido de que creen en la materia y en lo que Claro, pueden ver y tocar, por llamar de lo que alguna no se manera. ve no existe. Claro. Sin embargo, sí creen en la energía, ¿no es cierto? Porque en la energía se demuestran sus Sí, efectos. sí, también creen en la ley de gravedad, que no se ve, pero hay Eh, efectos y creen en un montón de Exactamente. cosas que son invisibles a los ojos, pero que sabemos que está. Exactamente. Vos fíjate que la espiritualidad está muy unida a los valores, que los valores son algo muy profundo, eso lo aprendí de vos. Ujú. Digamos así, ¿no? En algún momento en alguna de nuestras charlas, ¿no? Que están los valores y están las creencias. Normalmente los valores son lo que traemos con nosotros de alguna manera, aunque sea por nuestra cultura, por nuestros padres, por la gente que nos crió y demás, y probablemente anterior a eso también Sí, los traigamos. Y sin embargo, las creencias son aquellas que podemos cambiar, que podemos decir, yo tengo estos valores y para llegar a estos valores creo que lo puedo hacer de esta manera. Y después encuentro que hay otras formas de llegar. Es decir, sí, sí, entonces cambio las creencias de cómo llegar, pero lo que es más profundo de los valores. Entonces los valores son los que están más vinculados a la espiritualidad. Entonces los podemos relacionar con eso probablemente, ¿no? exacto. Y, Sí. y podemos ver, yo te digo esto, Marce, en alguna vez charlábamos en una pequeña reunión que había y se hablaba de los ángeles, ¿no? Hace varios años atrás. Y yo decía por ahí,
hay gente que cree en el ángel de la guarda, que siempre nos acompaña, nos han, viste, o sea, mucha gente a los niños les dice esto para también que los niños se sientan seguros, que más allá de que esté la madre y el padre, hay un ángel de la guarda que nos protege y nos cuida, ¿no es cierto? Un poco también por ese lado. Y yo proponía esto de decir, ¿por qué no ver que en nuestras vidas, y si uno es capaz de mirarlas reflexivamente, lo va a encontrar, hay personas que han actuado como ángeles nuestros? A nivel Es decir, terrenal o a a nivel nivel terrenal, terrenal, así que lo a nivel podés. terrenal, Sí, nos han sacado a lo mejor de un pozo en el que sí. creíamos que no íbamos a poder salir, del tipo que sea, Sí, y yo, del tipo que yo sea. avalo eso porque siento que me ha pasado en mi vida y no son las personas allegadas a vos, es decir, no es tu padre, tu hermano, ni un primo, ni un pariente cercano, ni un amigo. Son personas que son conocidas a vos, pero que sin ninguna vinculación llegaron a tu vida y generaron algo realmente grandioso. Y pasa, sí, yo en mi caso te puedo decir que lo avalo y que lo he considerado eso. Son como enviados, como ángeles que llegan. Y yo decía, no tenía por qué hacer esto por mí porque no había nada que nos ligara, pero lo hizo. O sea, vino y lo hizo, te dio esa ayuda, esa mano, estuvo presente en un momento determinado, te tocó y provocó un cambio, hubo un antes y un después en tu vida con la presencia esa, que después esa presencia no queda. Es decir, seguí manteniendo la misma distancia que te vinculaba con esa persona, es como que te mantenés, viste, los átomos que se mantienen a una distancia Claro. que no se van a juntar nunca. Y se sigue manteniendo y no pasó nada, pero hubo un momento que sí hubo un acercamiento, nos tocaron y luego volvieron a ponerse en posición que estaba. Y yo Claro. considero, en mi vida me ha pasado y, Y y lo te he puedo pensado de asegurar, ese modo, sí. y te puedo asegurar, Marce, que vos para alguna persona también lo has sido como mínimo una vez. Es muy probable por la profesión, sobre Seguro, todo que nosotros llevamos, no, que no haya hay duda. pasado. Es muy Pero probable. más allá de Marce, más allá de de la profesión, y valoro esto que decís, no lo estoy desvalorizando. Digo, cualquier persona haciendo cualquier cosa, es decir, una persona que se para en la ruta con todos los riesgos que significa en una carretera, ayudar a alguien que no conoce absolutamente de nada para sacarlo de esa situación difícil, esa persona puede trabajar de lo que sea, ¿me entendés? O Sí, sea, sí, pero en ese momento, vos fíjate que lo que pasa en ese momento es que esa persona está conectada a algo y hay algo que vos dijiste recién que me parece sumamente importante y me lo trajiste, que es, no esperábamos nada de esa persona porque esa persona tampoco podía esperar nada de nosotros por hacer lo que hizo. ujú, Y tendemos a pensar en nuesra vida diaria, constantemente es nuestra forma de actuar, en el toma y daca. Es claro, decir, somos, es decir, esto de que yo hago esto por vos y vos haces esto por mí. Es decir, esta relación comercial, vamos a llamarla de alguna manera, sin que, aunque no sea exclusivamente económica, la tenemos con los amigos, la tenemos con los padres, la tenemos con las madres, la tenemos con los hijos, la tenemos con los hermanos. O sea, en general, tenemos esas relaciones, que no significa que sean las únicas, claramente. También exacto. tenemos esa relación en la cual... Ahora, vos fíjate, Marci, que voy a volver a una conversación que hemos tenido en otro episodio, que es la conexión con uno mismo. Es decir, si uno está en su mejor versión en ese momento, si uno está bien, está en paz consigo mismo, es capaz de desbordar ese amor por uno mismo para otros. Tal cual. Absolutamente sin ningún tipo de expectativa de recibir algo a cambio. Sí, a ver, hay una famosa frase que siempre lo usamos nosotros y en nuestra mejor versión hoy es, nadie puede dar lo que no tenga. O sea, si vos tenés frío y yo no tengo, yo en este momento acá donde estoy en mi ciudad está frío hoy, ¿no? Y tengo una camperita Claro. puesta y capaz que allá en España no, no esté tan frío el día. No, Más allá de la diferencia horaria, acá son las 10 de la mañana, ya deben ser como las 3 de la tarde, entonces también todas esas cuestiones, pero yo no, si vos tuvieras frío, yo no te puedo entregar un abrigo, yo tengo que tener este abrigo puesto hoy. claro, Entonces, vos no podés cobijar a una persona que tenga frío si vos no tenés previamente un abrigo. Entonces, claro, nadie puede entregar al otro lo que no tiene. totalmente.
Entonces ahí es cuando empezamos a ver que en el fondo hay esta cuestión de que todos tenemos nuestra parte espiritual, solo que la tenemos como un poco ciega, un poco viciada, no nos damos cuenta. Y cuando vos dijiste bien claro, el hecho de pararnos en la ruta, asistir a alguien de manera desinteresada, solamente por el hecho humanitario de ayudar, por el hecho de pensar, che, si fuera yo, fuera un hijo mío, quizás ese movimiento, ese pensamiento hace de que vos tomes esa decisión de pararte con los riesgos que implica en un montón de aspectos. Y el otro va, lo ayudaste, asististe, te fuiste. ¿Cuál es nosotros, por lo menos en nuestro pensamiento cristiano, decimos, nos mandaron un ángel? Y es lo que voy a decir, Claro. esto de los ángeles, ¿no? O Mm, sea, Dios me mandó un ángel, apareció un tipo, se fue, ni las gracias le puede dar porque a veces te queda hasta como un sí, poco como tieso ahí, medio duro, no sabés qué decir, y dice, puta, me quedé corto, no le dije ni las gracias, no sé ni dónde vive. Bueno, claro. y pasa eso, y yo creo que hay una conexión también, que es el factor de la espiritualidad. Hay una conexión entre los seres humanos, más allá Mm, de la religión. ¿Por qué ese día no le preguntaste si era judío, si era cristiano, si sí, era practicar el budismo? Creo que me parece que la espiritualidad traspasa la barrera de la religión porque hace de que nosotros nos movamos en una situación totalmente distinta. Y obviamente creo que la espiritualidad es lo que más nos humaniza a nosotros. sí. A veces yo tengo la sensación que el ser humano avanzó en la parte tecnológica. Ujú, Tecnológicamente nosotros avanzamos como especie. Pero espiritualmente no puede ser que todavía tengamos una guerra en Europa. No puede ser que mm. tengamos guerra en África. No puede ser que tengamos guerra en América. No puede ser que tengamos la política que tenemos. Entonces, me parece que estamos muy alejados de la espiritualidad, no de la religión. Claro. Y Vos sabés que, eso que no hemos sí, evolucionado en 2000 años. Seguimos siendo en algunas cuestiones cavernícolas claro, en ese nivel espiritual. Ahora, tecnológicamente sí, unas bestias somos. claro. Hemos crecido la inteligencia artificial, vamos a llegar a Marte, a Venus, vamos a llegar a donde queramos, pero digo, ¿qué pasa con nosotros en ese punto, no? Y digo, ¿ha habido una Yo, evolución en la espiritualidad o todavía estamos en pañales? yo te voy a decir cuál es mi creencia en esto y y lo digo y lo tengo escrito en los libros que he publicado. No es posible una evolución en la espiritualidad como tal, porque la espiritualidad como tal es perfecta. Es decir, en mi ser espiritual, digamos, que también compone una parte del que soy perfecto. Es decir, soy perfecto en el sentido de que tengo todas las características de ese ser espiritual que identificamos a lo mejor como Dios, por ejemplo, o como el Ser Supremo, o como Alá, como muchas formas de verlo, ¿no? Em, y justamente lo que yo digo es, entonces va a decir, bueno, pero si no hay, ¿dónde está el tema? El tema es la desconexión. Y en eso diste en el clavo. Es decir, lo que adolece la mayor parte, no digo la mayor parte, pero a lo mejor los líderes, vamos a decir así, especialmente de la humanidad, los que están dirigiendo la humanidad en gran parte, es la desconexión con esos valores espirituales que forman parte de su vida. Claro. O fíjate que cuando yo, eso lo he visto, lo he escuchado, digamos así, me lo han comentado. Normalmente cuando vos vas a atacar a una persona físicamente, sobre todo por ejemplo en el caso de guerra o en el caso de un asalto, en el caso de un delincuente y demás, normalmente deshumanizamos a la otra persona en palabras y en pensamientos. Es decir, le llamamos de una manera que no es un ser humano, Ujú. Sí, para de alguna manera cortar nuestro valor de no puedo atacar a otro ser humano. ¿Está claro. bien? Es decir, lo primero que hacemos es deshumanizarlo, entonces lo tratamos como un animal, lo tratamos como una bestia, lo tratamos como un demonio, le ponemos cualquier nombre, acá debe haber 10 mil millones de nombres posibles, en nuestra cabeza y en nuestras palabras,
el enemigo de alguna manera tiene esa característica, ¿no? Es Exacto. alguien a cancelar de alguna forma, ¿no? Y para eso tengo que lograr una desconexión con mi ser espiritual. Es perfecto lo que decís. Es perfecto porque ahí también es como que actúa un poco, bueno, vamos a meter un terreno que no es, pero lo voy a tocar. Quizá actúe un poco después como un paliativo de la culpa. Porque en Claro. realidad vos me estás diciendo algo que me parece, mira, espectacular. Acá voy a hacer una invitación a todos los que están escuchándonos, los que nos están viendo que nos sigan, que compartan esto si te gusta este tema, porque lo que acaba de decir Marcelo es espectacular en este sentido. Yo te tengo que decir que sos un marrano, que sos una rata, que sos un diablo. Entonces, a partir de ahí, mi conciencia está tranquila que yo no estoy eliminando un ser humano porque como especie no nos podríamos eliminar entre nosotros, no estaría siendo bueno. Hay algunos Ujú. genes que se llaman genes egoístas. Entonces ahora estoy entendiendo primero esto de humillar al otro, poner una posición, como dijiste vos, mucho más baja, casi de no ser humano, de infrahumano, y a partir Claro, de ahí yo ya con vos puedo hacer distinto porque no estoy eliminando un ser humano, ¿sí? Estoy eliminando otra ujú, cosa. Entonces, claro. yo lo había visto de ese lado cómo la espiritualidad o cómo nosotros conectamos y desconectamos con esa cuestión. Y esto que decís vos, que la espiritualidad es como que es la perfección en sí misma, por lo que puedo entender. Ya la espiritualidad misma no va a evolucionar porque está evolucionada. Exacto. Eso es lo que yo creo, ¿no? Eso es lo Sí, que yo sí, creo. Nuestro ser espiritual es absolutamente pleno y es absolutamente, digamos, grandioso. El amor incondicional. Cada vez que sentimos un amor incondicional por otro ser humano, estamos conectados a esa espiritualidad, sí, esa parte espiritual nuestra, ¿no? Para nosotros, en el día a día, muchas veces este, tenemos la tendencia de desconectarnos para protegernos, creemos. sí. Que a lo mejor tiene sentido o a lo mejor no lo tiene, ¿no? Pero fíjate vos que cuando actuamos de una manera egoísta, no del amor propio que hablamos el otro día, ¿no? Es decir, egoísta en el sentido de decir yo contra vos, Ujú, ¿está bien? Normalmente lo hacemos desde el miedo y desde la protección. Desde el sí, miedo y la protección. El miedo trae mucho esa acción egoísta de yo contra vos. claro. El miedo fundamentalmente, ¿no? Y podríamos hablar muchísimo de toda la tendencia que hay, digamos, de educarnos en ese miedo, de fomentarnos ese miedo constantemente, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, yo no sé si nos estamos yendo un poco del tema. Yo No, lo no, que no. digo, para ir... Yo creo Sí, que estamos muy, muy bien porque hemos tocado la espiritualidad de otro ángulo que habitualmente siempre la escuchamos y la vemos desde las cuestiones religiosas. Por eso yo tengo un amigo que me dijo, yo prefiero ser espiritual y no religioso, porque si claro. soy religioso, soy ateo al mismo tiempo. Y le Ujú, pregunté por qué. Porque si yo soy religioso y yo desarrollo mi religión cristiana, para un judío, para un budista, soy un ateo. Y si soy ujú, al budismo, para el judío y para el cristiano y para el musulmán, soy ateo. Entonces, siempre somos ateos, me dice, para la religión que no practicamos. Entonces, claro. para no ser ateo, prefiero practicar la espiritualidad que me une con todos. Y me parece una cuestión muy fantástica realmente de elevar la espiritualidad por sobre la religión, no que no practiquemos, que cada uno practique su religión, Por supuesto. pero que de manera espiritual. Y creo que tocaste temas, Marcelo, muy, muy interesantes que realmente dan para profundizar, ¿sí? Esta desconexión que hacemos nosotros a la hora de atacar, esta conexión que tenemos con la religión, que es esto de ligar, cómo la religión nos ayuda a ligar con nuestra espiritualidad. También me pareció muy interesante esto de, al momento de dormir, nuestro inconsciente, cómo nuestra alma y nuestro espíritu funcionan. Y también este punto de los ángeles, que en realidad a veces en la vida nosotros recibimos
estos seres como espirituales, seres terrenales, nosotros mismos nos transformamos en un ser espiritual por el otro con una pequeña acción o una gran acción, Ujú. por un desinterés total y un desconocimiento del otro sin que nada nos ligue. Bueno, me parece que hemos tocado temas muy, muy importantes que cada uno de esos temas da para abrir un episodio y profundizarlo, Ujú. obviamente, que esa es la idea nuestra. Tirarle estos temas para que vos que nos está escuchando del otro lado, nos está viendo, nos diga, me encantó el tema de profundizar la espiritualidad a través de no, esto de los milagros del ángel o de, no sé, de lo que dijo Marcelo de la desconexión. Me parece que es una charla muy, muy interesante, ha sido muy nutrida y con un montón de conceptos que nos trajiste vos. Yo no quiero ir sin contarle a la gente que este señor que tienen ustedes acá ha escrito libros, conoce mucho y no quiero dejar de pasar la oportunidad de contarle que él tiene un libro escrito que lo ha recibido el fallecido Papa Francisco, lo recibió en mano. Entonces, y ese libro está relacionado a la espiritualidad, está relacionado a la religión católica. Sus libros, el tercer maestro es realmente un libro, yo tengo los dos, tengo el uno y el dos, yo les recomiendo que lo lean, es fabuloso porque son libritos muy chiquitos pero con una conexión muy poderosa. Lean la parte cuando la vasija de barro se rompe, qué pasa con nosotros y este brillar que tenemos. Es fabuloso, yo le digo, y miren, es fabuloso. Vean, lean ese libro. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, yo no me quiero ir, Marcelo, sin que me cuentes un minuto, que me haga mención de tus tres libros que tenés. Rápidamente mencionamos y con eso sí puedo ir a un cierre más tranquilo porque no puedo perder esta oportunidad de contarle al mundo con quién comparto estos momentos en mi vida. Así que bueno, dale Marcelo, quiero que cuentes algo. Bueno, gracias, Marce. Mira, voy a empezar por el último, que es el que nombraste, digamos, después de haber escrito mis dos primeros libros, que los escribí, los hice editar y publiqué por mi cuenta. Eso me trajo de alguna manera la oportunidad de que la editorial San Pablo, que es una editorial católica muy grande en España y en toda Latinoamérica, me pidieran desde allí que contara la historia de cómo fue que se hizo la traducción de la Biblia para Latinoamérica, que es una historia muy curiosa, que empieza en el sur de Chile en el año 67, con dos sacerdotes franceses que estaban misionando y que vieron la necesidad de que hubiera una Biblia con palabras simples y sencillas para que las entendiera toda la gente en ese momento. Esas Biblias han llegado a editarse en más de 60 millones de ejemplares y luego con ese mismo método se hizo una Biblia en chino, en tagalog, en cebuano, digamos así, se ha propagado mucho más y tuve la suerte de que alguien en mano se lo diera al Papa Francisco hace un año y algo atrás, ¿no? Y los dos primeros libros que escribí, El tercer maestro y El tercer maestro enamorado de la vida, como vos decís, la continuación del primero, son libros que son, Marce, no quiero decir, lo voy a decir directamente porque es lo que creo, aunque parezca que estoy haciendo autobombo, pero ¿quién mejor lo puede hacer que uno mismo, ¿no? Y es decir, estos dos libros transmiten de una forma muy simple y muy llevadera porque son historias, como una especie de novela en la cual hay protagonistas que viven unas circunstancias y que esas circunstancias los llevan a profundizar en distintos temas. Entonces, de una manera muy simple, muy llana y muy fácil de entender, te llevan a preguntarte cosas y a traerte respuestas que habitualmente ni siquiera te las preguntarías, pero que Exacto. son muy útiles para el día a día. Así que yo te agradezco que me lo hayas preguntado y los recomiendo ampliamente la lectura. Después vamos a dejar los links para que puedan acceder a ellos, tanto en ebook como en libro físico, y que puedan aprovecharlo. Así que bueno, gracias por esta invitación. Al contrario, es un placer y para mí me honra muchísimo poder compartir estos momentos, estos episodios, estos podcasts, este espacio que hemos creado conjuntamente. En realidad es una invitación que me hiciste y yo siempre
digo que es un espacio que no solamente lo pensamos para las personas, obviamente, nosotros pensamos en qué le podemos ayudar, pero lo pensamos mucho en qué nos puede ayudar a nosotros mismos. Si no somos los primeros usuarios de lo que de nosotros mismos contamos, está difícil que el otro nos crea y nos entienda y podamos dejar el mensaje. Así que, bueno, invitados a que conozcan a la versión, tu mejor versión, Marcelo, de hoy, que es la parte de escritor, tus libros, lo que has hecho. Y bueno, no estás debiendo ahora la píldora o no estás debiendo la herramienta, así que vamos a ir como ahora contando qué nos deja como herramienta, como píldora, como tarea para que trabajemos mi mejor versión hoy. Hoy, ya, inmediatamente, terminaste de escuchar esto, es decir, ¿cómo puedo conectar con mi espiritualidad? No es el lunes que viene, la semana que viene, es inmediatamente. Bueno, vamos a eso, Marce, si lo tenés armado, Lo ¿qué nos tengo podés armado, sugerir? te cuento, es decir, la píldora básicamente es tomarnos unos minutos al día en silencio o con una música que nos inspire para sentir la presencia de nuestro espíritu en nuestro interior, digamos así, porque lo tenemos, todos lo tenemos, nadie que esté vivo no lo puede tener, con lo cual es tomarnos unos momentos en silencio y demás. Y como herramientas, te voy a dejar varias porque cada uno puede elegir la que mejor le vaya, ¿no? Podemos hacer una oración si estamos educados en una religión, un culto. Es decir, muchas veces, si uno está, digamos, educado en la religión católica y está unido a eso, y la única forma que se acerca y tiene conocimiento de acercarse a su espiritualidad es a través de una oración que la haga, digamos así, que la haga. Que haga una oración o que se acerque al culto, digamos, que practique o que haya practicado en algún momento, ¿no? También podemos meditar si sabemos hacerlo. Hay muchísimas técnicas para aprender a meditar, es bastante simple. Podemos sentarnos a contemplar la naturaleza o caminar por la naturaleza, digamos. Hay mucha gente que sale a caminar a la orilla del mar o en un bosque o en un camino de montaña o en cualquier lugar que lo conecta con la naturaleza y eso lo lleva a esa conexión con eso mayor, algo que nos supera en nuestra realidad absolutamente, digamos, corporal y demás, ¿no? También podemos leer o escuchar algo que nos inspire a salir de la mente racional, es decir, que salgamos de este toma y daca, ¿no? Que salgamos, que vayamos un poquito más allá de eso. También hay gente que le gusta leer, escuchar, por ejemplo, este podcast o algún otro que nosotros mismos hayamos propuesto u otros que se propongan, ¿no? Así es. Y si no, simplemente, si estas cosas por ahí se les complican por una cosa o por otra, simplemente es acostarnos o sentarnos en silencio o con una música muy suave pero muy de fondo y focalizar nuestra atención en la respiración, que también es un método para aprender a meditar, pero simplemente eso, sin llegar a pretender absolutamente más nada. Simplemente sentarnos o acostarnos cómodamente, estar en silencio, escuchar alguna música muy suave y centrar nuestra atención, preferentemente con los ojos cerrados, pero no hace falta, en nuestra respiración, cómo entra y cómo sale el aire. Simplemente eso, Marce. Yo con eso voy cerrando y ya nos despedimos. Bueno, más que una píldora, nos diste una caja de píldoras. Es como si hubiéramos pasado por la farmacia del espíritu, hemos comprado o hemos adquirido, no comprado porque ha sido gratuito. Así en vez de sacar una píldorita, nos diste una caja con un montón de cosas. Y creo que entre todas las píldoritas estas que nos diste de muchos colores, estoy seguro que nuestros amigos, nuestras amigas que nos están escuchando y nosotros mismos, una de esas lo vamos a poder usar. No hay forma a partir de ahora de que vos no puedas conectar porque Marcelo te ha dado una cantidad de sugerencias que son todas muy fáciles de hacer, no requerís absolutamente nada y todas estas te van a conectar con tu espiritualidad. Marcelo, ha sido creo que un episodio fantástico donde siempre queda como ese gusto a querer más, eso es lo bueno. Espero que nuestros amigos que nos hayan escuchado les pase lo mismo. Volvemos a hacer la invitación para que nos sigan, nos acompañen, nos compartan. Saben que cuando estamos en estos tipos o en estos espacios
Es muy importante eso para nosotros para poder crecer y llevar estos mensajes a más cantidad de personas. Y bueno, como siempre le decimos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Nos vamos a estar viendo en el próximo episodio. Marcelo, ha sido disfrutable y fantástico lo tuyo. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marce, ¿eh? Gracias a todos y vamos, a seguirnos. A seguirnos. Vamos que nos vemos la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Chao.